Cuando Kevin vino al mundo por primera vez, no se parecía en nada a un recién nacido de hospital sano y normal. Sus padres finalmente se rindieron con él porque ya no podían criarlo. Unos años más tarde, Kevin encontró a sus padres, los cuales no había visto, y les hizo una visita que les sorprendió y avergonzó. Cuando Kevin nació, estaba lejos de cumplir con las expectativas de sus padres, Johanna y Arturo, quienes eran personas notablemente atractivas. La noticia del embarazo llenó sus corazones de alegría y anticipación, pero el momento de la entrega del bebé les dejó atónitos. Mientras la enfermera les entregaba al recién nacido, una sensación de shock recorrió a Johanna. La primera mirada a su hijo reveló características inesperadas y poco convencionales. Los ojos de Kevin eran grandes y saltones, su nariz más prominente de lo habitual, y una marca de nacimiento adornaba su cuello de manera conspicua. Ante este panorama, la expresión de Johanna y Arturo se oscureció con incredulidad y vergüenza. La realidad contrastaba drásticamente con las expectativas que habían construido durante el embarazo. En lugar de un bebé perfecto que reflejara su propia belleza y éxito, se encontraron con un hijo que desafiaba su ideal de perfección. La sorpresa inicial se convirtió rápidamente en una sensación de desilusión y rechazo. La idea de presentar a Kevin a su círculo social como su hijo les resultaba dolorosa y embarazosa. Se enfrentaban no solo al impacto de su apariencia inusual, sino también a la posibilidad de que la imagen de perfección que habían construido se viera empañada por la presencia de su hijo. En un instante de desesperación y desconcierto, Johanna y Arturo no pudieron ocultar su decepción. La felicidad que debería haber acompañado la llegada de su hijo se vio eclipsada por la vergüenza y la preocupación por cómo serían percibidos por los demás. En lugar de celebrar su llegada, se encontraron enfrentando una realidad que no estaban preparados para aceptar. La decepción y el disgusto de Johanna alcanzaron su punto máximo cuando se enfrentó al médico, exigiendo una explicación para el aspecto inusual de su hijo. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, buscó desesperadamente alguna justificación para lo que consideraba una afrenta a su propia belleza y estatus. El médico, aunque trató de tranquilizarla, explicándole que la rara deformación facial de Kevin no representaba una amenaza para su vida y que su estado de salud era excelente, se encontró con la resistencia inquebrantable de Johanna y Arturo. A pesar de las palabras reconfortantes del médico, su disgusto y su preocupación por cómo el aspecto de su hijo podría reflejarse en ellos mismos los dominaban. Incapaces de superar su repulsión, Johanna y Arturo tomaron una decisión que los perseguiría durante años. Le indicaron a la enfermera que se llevara al niño, entregándolo con un corazón pesado y lleno de vergüenza. La idea de criar a un niño con rasgos tan distintivos parecía inconcebible para ellos, y la opción de enfrentar las miradas de sorpresa y juicio de los demás les resultaba intolerable. En ese momento, envueltos en la bruma de la decepción y la preocupación por su propia reputación, Johanna y Arturo tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y del destino de su hijo. Aunque el médico les aseguró que Kevin era un niño sano y merecedor de amor y cuidado, su incapacidad para ver más allá de su propia incomodidad y vanidad los llevó a rechazarlo cruelmente. Arturo y Johanna tenían grandes expectativas para su hijo. Querían que fuera un reflejo de su propio éxito y belleza. Querían dedicarse a la política y pensaban que tener un hijo perfecto les ayudaría a conseguirlo. Pero veían al niño malformado como un peligro para sus objetivos y su prestigio. Cuando la enfermera trajo al niño a los brazos de Johanna, la habitación parecía llenarse de un silencio abrumador. Johanna luchó por enfrentarse a la realidad que tenía delante. Cerró los ojos brevemente, tratando desesperadamente de ignorar la voz interior que le decía que este niño, con sus rasgos distintivos, era su hijo. Pero la verdad era ineludible. Con las lágrimas bordeando sus ojos, Johanna se esforzó por sostener la mirada de su hijo. En ese momento, experimentó una marea de emociones tumultuosas. Una sensación de fracaso se apoderó de ella, como si de alguna manera fuera responsable de la deformidad de su hijo. Se atormentó con preguntas sin respuesta sobre qué había hecho mal durante el embarazo, qué podría haber causado esta anomalía y cómo enfrentarían esto ante la sociedad. A pesar de su intenso deseo de convertirse en madre, ahora se encontraba atrapada en un torbellino de arrepentimiento y autoacusación. La ilusión de la maternidad perfecta
se desvaneció ante sus ojos, reemplazada por una amarga sensación de decepción y desesperación. En un momento de profunda angustia, juró para sí misma que nunca más volvería a intentar tener hijos. La idea de enfrentar nuevamente el dolor y la incertidumbre era demasiado abrumadora para considerarla. Así, en medio de la quietud de la habitación de hospital, Johanna se encontró enfrentando una realidad que nunca había imaginado. La maternidad, en lugar de ser una fuente de alegría y realización, se convirtió en un territorio marcado por el dolor y la resignación. Con el corazón pesado y el alma llena de dudas, Johanna se aferró a su hijo, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Arturo y Johanna se encontraron en una encrucijada desgarradora en el hospital. La idea de criar al niño ellos mismos era tan inconcebible como la adopción, que amenazaría su preciada reputación. Durante horas, debatieron en silencio las opciones limitadas que tenían, sintiendo el peso aplastante de las expectativas sociales y el temor al juicio implacable de los demás. Fue entonces cuando Arturo, desesperado por encontrar una solución rápida y definitiva, se acercó a Johanna con una idea drástica. Propuso dejar al bebé solo en un lugar secreto, donde no pudieran volver a ponerse en contacto con ellos. La idea de abandonar a su propio hijo les hizo estremecerse, pero el terror a que su presencia afectara su posición en la sociedad los paralizó. Johanna, aunque inicialmente horrorizada por la sugerencia, se encontró asintiendo sin dudarlo. La perspectiva de tener un hijo con características tan distintivas amenazaba con arruinar todo por lo que habían trabajado tanto. El miedo a ser señalados y excluidos de la sociedad los impulsó a tomar una decisión que en cualquier otro contexto les habría parecido impensable. Así, en medio de la desesperación y el temor, Arturo y Johanna sellaron su destino y el de su hijo con un acuerdo silencioso. Sin mirar atrás, se prepararon para dar un paso que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento, la tragedia de una vida recién nacida abandonada se mezcló con la amarga realidad de una pareja destrozada por el peso de sus propias vanidades y temores. Cometieron este acto perturbador esa noche, dejando al bebé en una caja de cartón en un lugar baldío del pueblo, y se fueron sin pensarlo 2 veces. El bebé, con frío, hambriento y abandonado en la oscuridad, lloró durante horas sin darse cuenta de que sus propios padres lo habían abandonado. Fortuitamente la suerte sonrió al pequeño abandonado cuando una enfermera llamada Marisol, de camino a su turno en una pequeña clínica, escuchó sus gritos. Siguiendo el sonido, descubrió al niño en una caja de cartón al costado de la carretera, reconociendo los signos de abandono. El corazón de Marisol se rompió por el niño y, decidida a ayudarlo, lo llevó a la clínica para que un médico lo examinara y, a pesar de su deformidad, el médico confirmó la salud del bebé. Marisol, movida por la compasión, decidió criar al bebé como si fuera suyo y lo nombró Kevin en honor a su difunto hermano. Kevin tuvo la fortuna de encontrar un hogar lleno de amor y comprensión con su madre adoptiva. Aunque su apariencia desafiaba las normas convencionales, su madre lo recibió con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. Reconociendo los desafíos que enfrentaría debido a su aspecto inusual, ella se dedicó a enseñarle la importancia del amor propio y la resiliencia desde una edad temprana. A pesar de sentirse diferente a otros niños, Kevin aprendió a abrazar su singularidad gracias al constante apoyo y aliento inquebrantable de su madre adoptiva. Marisol estuvo siempre ahí para tranquilizarlo, recordándole que su valor como persona no se medía por su apariencia externa, sino por su carácter y bondad interior. Con palabras de aliento y gestos de amor, ella le enseñó a valorar su individualidad y a estar orgulloso de quién era. A lo largo de su infancia, Kevin floreció bajo el cuidado amoroso de Marisol. A medida que enfrentaba los desafíos que venían con ser diferente, encontró consuelo en el refugio seguro que su madre adoptiva le proporcionaba. Con cada obstáculo superado, Kevin fortaleció su espíritu y se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación. Gracias al amor incondicional y la guía sabia de su madre adoptiva, Kevin creció en un ambiente donde su singularidad era celebrada, no rechazada. Aprendió que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo y en la capacidad de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Y aunque su camino estuviera marcado por desafíos únicos, Kevin siempre supo que tenía un faro de amor y apoyo en su madre adoptiva, quien siempre estaría a su lado,
alentándolo a ser la mejor versión de sí mismo. Kevin finalmente internalizó las palabras de Marisol y comenzó a amar su apariencia. Renunció a su inclinación a esconderse y admitió libremente, a cualquiera que quisiera escucharlo, que estaba maravillosamente hecho. Pero cuando el chico tenía 11 años, su amada madre enfermó, causándole una gran tristeza. Ella luchó por sobrevivir durante semanas antes de finalmente fallecer. Ese fue el día más desgarrador de su vida. Marisol, quien fue a la vez su confidente más cercana y su madre adoptiva, había abandonado su vida. Devastado por la pérdida, Kevin se vio relegado a un orfanato. Este entorno desconocido contrastaba considerablemente con el mundo que había conocido con Marisol. Era un lugar carente de familiaridad. Y ya que fue abandonado por sus padres biológicos, no tenía otra alternativa. Tuvo que adaptarse a esta nueva y dura realidad. Los niños del orfanato se mostraron crueles, sometiéndolo a burlas e insultos. Vladimir, el más cruel entre ellos, atacó constantemente a Kevin, burlándose de sus rasgos distintivos, en particular de sus ojos saltones. Aunque Kevin intentó seguir las enseñanzas de Marisol sobre no internalizar los insultos, las hirientes palabras de Vladimir tocaron una fibra sensible. El niño no pudo deshacerse del pensamiento persistente de que sus padres lo habían abandonado debido a su apariencia, ya que Marisol había revelado con franqueza las circunstancias de su nacimiento. Kevin fue impulsado por una serie de incidentes, incluido este, para encontrar a sus padres biológicos. Un día, el joven nunca había visitado un zoológico antes, pero durante un viaje organizado por el orfanato, presenció a una familia disfrutando de las exposiciones. Observó cómo los niños corrían y reían mientras sus padres los seguían de cerca. Esta escena despertó en Kevin un profundo anhelo de tener una familia que lo amara incondicionalmente y nunca lo abandonara. Sin embargo, el momento de alegría y esperanza se vio empañado una vez más por las palabras hirientes de Vladimir, quien se burló de su apariencia y sugirió que nunca experimentaría ese tipo de calidez familiar. Sin inmutarse, Kevin le dijo a Vladimir que algún día formaría una familia, y él se inclinó y le dijo que sus padres evidentemente lo habían abandonado debido a su falta de atractivo, y afirmó que nunca regresarían. Una mezcla de furia y tristeza inundó al niño, quien luchaba por comprender cómo Vladimir podía ser tan despectivo. Determinado a demostrarle a Vladimir su error, Kevin se comprometió consigo mismo a cambiar esa percepción. El resto del día en el zoológico, el chico dedicó su tiempo a reflexionar sobre sus padres biológicos y el doloroso abandono que había experimentado. Esto lo llevó a hacer una promesa ese día: localizar a sus padres biológicos y comprender la verdadera razón detrás de su desaparición. Después de 2 años de espera, la suerte finalmente le sonrió cuando fue adoptado a la edad de 13 años por Luis y Lorena, una pareja amable de misioneros. A pesar de tener 2 hijos biológicos, siempre sintieron que su familia estaba incompleta. Fue durante una visita al orfanato que conocieron a Kevin y al ver su bondad y singularidad, supieron que querían darle un hogar. Kevin, inicialmente tímido y reservado debido a su difícil pasado, encontró difícil confiar en las personas. Sin embargo, Luis y Lorena demostraron ser padres comprensivos y amorosos desde el principio, rodeándolo con amor y aceptación incondicional. A medida que el tiempo pasaba, Kevin comenzó a abrirse, encontrando consuelo y seguridad en el hogar que habían construido juntos. Con el paso del tiempo, Kevin desarrolló un profundo amor por Luis, Lorena y sus 2 hermanos mayores, Michael y David. A través de su convivencia, Kevin aprendió valiosas lecciones de vida y adquirió nuevas habilidades que lo ayudaron a crecer y desarrollarse. A pesar del amor y la aceptación que recibió de su familia adoptiva, Kevin seguía sintiendo una sensación persistente de vacío interior. Un anhelo constante por encontrar a su familia biológica lo consumía. Deseaba comprender las razones detrás de su abandono y conocer sus raíces. Sin embargo, aceptar el estilo de vida nómada de su familia adoptiva resultó ser un desafío para él, ya que significaba dejar atrás la estabilidad y la seguridad que tanto necesitaba para embarcarse en la búsqueda de su identidad. A los 18 años, Kevin se encontraba frente a una encrucijada al expresar su deseo de asistir a la universidad y estudiar negocios. Esta decisión no fue fácil, especialmente porque sabía que decepcionaría a su padre adoptivo, Luis, quien había imaginado que Kevin seguiría sus pasos como misionero. El deseo del chico de seguir una carrera en negocios chocaba directamente con las expectativas de Luis,
lo que generaba tensiones en la familia. Mientras tanto, sus hermanos adoptivos lo alentaban a seguir recorriendo el país con ellos, compartiendo experiencias únicas como familia nómada. Sin embargo, el joven tenía sus propias aspiraciones y ambiciones. Sabía que quería explorar el mundo de los negocios y forjar su propio camino. Aunque respetaba las elecciones de sus hermanos, sentía que su destino estaba en otra parte. Afortunadamente, a pesar de las diferencias de opinión, tenía una familia amorosa que solo quería lo mejor para él. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Luis demostró su apoyo inquebrantable al sorprender a Kevin con una solicitud para la universidad en su 18º cumpleaños. Este gesto significativo no solo demostró el amor y el compromiso de Luis hacia Kevin, sino que también abrió nuevas puertas para el futuro del joven. El día de su partida, Kevin recibió cálidos abrazos de parte de sus hermanos y padres adoptivos. Con determinación en sus ojos, se dispuso a demostrarles que tenía el poder de alcanzar cualquier meta que se propusiera y que haría honor a su familia. En la universidad, Kevin no solo cumplió con sus propias expectativas, sino que las superó con creces. Desafiando las presunciones superficiales basadas únicamente en la apariencia, demostró que el verdadero éxito se basa en la inteligencia y la perseverancia. Mientras avanzaba en sus estudios, el joven descubrió una pasión innata por los negocios y el espíritu empresarial. Este nuevo camino le permitió no solo cultivar sus habilidades académicas, sino también explorar su creatividad y visión empresarial. Este nuevo amor por los negocios lo llevó a una prometedora carrera como consultor, donde su aguda visión y habilidades analíticas destacaron. Sin embargo, las ambiciones de Kevin no se detuvieron ahí. Él aspiraba a construir algo aún más grande. Su arduo trabajo y resiliencia finalmente dieron sus frutos cuando decidió establecer su propia empresa de bienes raíces. Con una visión clara y un profundo conocimiento del mercado, se lanzó con determinación a esta nueva empresa. Con cada movimiento estratégico, demostraba su capacidad para tomar decisiones inteligentes y audaces. El negocio de bienes raíces del joven empresario prosperó gracias a su habilidad para invertir sabiamente en propiedades y su reputación por tener un buen ojo para las oportunidades. Pronto, se convirtió en un nombre reconocido en la industria, ganándose el respeto de sus colegas y competidores por igual. Sin embargo, en medio de su exitosa carrera, Kevin descubrió algo aún más invaluable: el amor. Conoció a Sara, una mujer notable, cuya inteligencia y calidez hicieron que su corazón palpitar más fuerte. Sara vio a través de la apariencia exterior de Kevin, reconociendo su espíritu fuerte y su corazón bondadoso. Juntos, encontraron una conexión profunda que trascendía cualquier barrera superficial. A pesar de las percepciones de la sociedad, Kevin y Sara se enamoraron profundamente, uniendo sus recursos y aspiraciones para crear un imperio en bienes raíces. Compartían objetivos similares y una determinación inquebrantable, lo que los llevó a convertirse en una fuerza imparable en el mundo de los negocios. Con una vasta cantidad de casas y propiedades bajo su control, desarrolló una visión audaz: transformar un vecindario deprimido, lleno de casas en ruinas, en un refugio para los habitantes de la ciudad. A pesar de los desafíos aparentemente insuperables, estaba decidido a convertir esta visión en realidad. Mientras dirigía su floreciente negocio de bienes raíces, Kevin nunca perdió de vista su pasado. Aún sentía el ardiente deseo de encontrar a sus padres biológicos y comprender por qué lo habían abandonado. Aunque su agenda estaba repleta de responsabilidades, estaba decidido a seguir este camino hasta el final, buscando respuestas que habían estado eludiéndolo durante tanto tiempo. A lo largo de los años, había intentado localizarlos, sin éxito, pero finalmente, al obtener su certificado del hospital donde nació, descubrió algo impactante mientras revisaba los registros de los ocupantes de una de las casas en ruinas. Los nombres y edades de los ocupantes coincidían con los de sus padres biológicos. La incredulidad lo invadió mientras contemplaba la escena frente a él. Durante tanto tiempo había anhelado encontrar a sus padres biológicos, pero nunca imaginó que los encontraría en semejantes condiciones. Ya no eran la pareja glamorosa y próspera de años atrás. En cambio, vivían sumidos en la pobreza, habiendo desperdiciado su fortuna en gastos frívolos e innecesarios. El contraste entre su propia prosperidad y la difícil situación en la que se encontraban sus padres era sorprendente y desgarrador.
El joven exitoso se vio confrontado con una verdad incómoda. Sus padres, que alguna vez lo habían abandonado, eran ahora los que más necesitaban ayuda. En ese momento, Kevin tomó una decisión que sorprendería a muchos y pondría a prueba los límites de su generosidad y compasión. En respuesta a la situación de sus padres, el joven decidió tomar una medida que sería tanto sorprendente como inquietante. Optó por compensarles por el abandono de una manera que desafiaría las expectativas y sacudiría las bases de su relación con ellos. Los años de dolor y sufrimiento que Kevin había soportado nunca desaparecerían de su memoria, pero aún así, decidió tenderles una mano a sus padres biológicos. Envió a su asistente para informarles que un generoso benefactor había visto su situación y deseaba ofrecerles ayuda. Después de unos días, Arturo y Johanna fueron llevados a una opulenta mansión donde serían tratados con todo el lujo y la comodidad que merecían. Durante una semana, fueron mimados y atendidos como reyes, una experiencia que contrastaba notablemente con la pobreza en la que habían caído. Aunque inicialmente sorprendidos por la oferta aparentemente imposible, Arturo y Johanna se encontraron encantados y agradecidos. Desesperados por cualquier ayuda que se les ofreciera, aceptaron la generosidad de su hijo con gratitud y humildad. Abrumados por la repentina abundancia, Arturo y Johanna se encontraron inmersos en el esplendor de las habitaciones privadas de la mansión, atendidos por mayordomos personales y con acceso a la mejor comida y bebida que pudieran desear. Sin embargo, entre todo este lujo, una advertencia colgaba en el aire. El personal de la mansión les comunicó que había una habitación específica fuera del alcance de los padres. Aunque la curiosidad ardía en sus corazones, el miedo a poner en peligro su nueva fortuna sofocaba cualquier intento de irrumpir en la habitación prohibida. Las advertencias resonaban en sus mentes, recordándoles que su bienestar dependía de su obediencia a las reglas establecidas por su misterioso benefactor. A pesar del deseo de descubrir el secreto que se escondía detrás de esa puerta cerrada, Arturo y Johanna resistieron la tentación. Sabían que su futuro y el de su familia dependían de su capacidad para acatar las reglas y mantenerse en el camino que su hijo había trazado para ellos. Después de una semana de vivir rodeados de lujo, el asistente personal se acercó a los padres con una noticia emocionante. El propietario de la mansión deseaba conocerlos en persona. Nerviosos pero llenos de esperanza, la pareja se imaginaban posibles ofertas, tal vez una invitación para quedarse permanentemente en la mansión o una suma sustancial de dinero que les permitiera recuperar su estabilidad financiera. La posibilidad de un nuevo comienzo llenaba sus corazones de anticipación mientras aguardaban el encuentro con su misterioso benefactor. Cuando llegó el momento, Arturo y Johanna se encontraron ataviados con sus mejores trajes de gala, listos para entrar a un majestuoso salón de baile donde se llevaba a cabo una celebración extravagante. La emoción vibraba en el aire mientras avanzaban hacia el evento. Sin embargo, un escalofrío recorrió sus espaldas cuando fueron recibidos por un apuesto joven, elegantemente vestido y llamado Kevin. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en los rostros de Arturo y Johanna al reconocer los rasgos familiares en este joven desconocido, una prominente marca de nacimiento en el cuello y unos ojos saltones que recordaban sorprendentemente a su hijo perdido años atrás. La esperanza y el temor se entrelazaron en sus corazones mientras contemplaban la posibilidad de que este joven fuera en realidad su hijo, el bebé que habían abandonado hace tanto tiempo. Una parte de ellos se aferraba a la esperanza de que su hijo no hubiera sobrevivido, negándose a aceptar la verdad que se les presentaba. La idea de que este joven pudiera ser el mismo bebé al que habían dado la espalda en el pasado les provocaba un escalofrío, mientras luchaban por procesar la abrumadora mezcla de emociones que inundaba sus mentes. El joven empresario extendió una invitación a la inquieta pareja para unirse a la festividad, pero Arturo y Johanna se mantuvieron reservados, evitando su mirada. Aunque la tensión flotaba en el aire, Kevin persistió con su amabilidad, buscando aliviar la incomodidad que sentían. Finalmente, el joven les ofreció explorar la misteriosa habitación prohibida y, a pesar de su reserva inicial, Arturo y Johanna se sintieron intrigados por desentrañar el misterio detrás de esa prohibición. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, aceptaron la invitación, deseando descubrir qué secretos se escondían detrás de esa puerta cerrada. Al abrir la puerta, una oleada de emociones abrumó a los padres.
se encontraron con una habitación cuidadosamente adornada con fotografías de cuando él era un bebé, que narraban su vida desde el mismo lugar donde lo habían dejado hasta su estancia en el orfanato. Cada imagen contaba una historia de los años perdidos de Kevin, revelando detalles íntimos de su infancia que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Kevin luego se volvió hacia sus padres, preguntándoles si lo reconocían. Al pronunciar esas palabras, instantáneamente se les llenaron los ojos de lágrimas, pidiendo perdón. Confesaron que se habían arrepentido de su decisión durante muchos años y afirmaron su perdurable amor por él. A pesar de escuchar sus disculpas sinceras, Kevin permaneció impasible, sintiendo una profunda desconexión con ellos. Aunque reconocía su arrepentimiento, no podía ignorar el dolor y la confusión que su abandono había causado en su vida. Con firmeza, expresó su deseo inequívoco de cortar todos los lazos con ellos, reconociendo que su relación nunca podría ser reparada después de tantos años de ausencia y angustia emocional. El trato opulento que habían experimentado durante la última semana insinuaba la vida de lujo y comodidad que Kevin podría haberles brindado si lo hubieran aceptado tal como era. Sin embargo, perdieron ese privilegio cuando tomaron la decisión de abandonarlo, creyendo que no tendría importancia. Antes de partir, Kevin les entregó una suma significativa de dinero, instándolos a abandonar la mansión antes del anochecer. Con esta generosa oferta, les ofreció la oportunidad de un nuevo comienzo, liberándolos del pasado y permitiéndoles construir una vida mejor para sí mismos, lejos del lujo efímero que habían experimentado en su breve estancia. Kevin enfatizó que esa sería la última vez que lo verían, dejando en claro que había cerrado definitivamente esa puerta de su vida. Arturo y Johanna se sintieron abrumados por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento al presenciar el éxito de su hijo, el mismo hijo al que habían rechazado en el pasado. No encontraron excusas para sus acciones pasadas mientras contemplaban el contraste entre la vida de lujos de Kevin y su propia desgracia. Cuando Kevin se fue, dejó a Arturo y Johanna devastados. Abandonar la mansión significaba perder a su hijo, su última oportunidad de redención y la comodidad que habían experimentado brevemente. Se encontraron en un abismo de desesperación, lamentando las decisiones que los habían llevado a esta situación. A pesar de la generosa oferta de Kevin, Arturo y Johanna no pudieron aceptar el dinero. Se dieron cuenta de que ninguna cantidad de riqueza podría reemplazar al hijo que habían abandonado. El peso de su pérdida y el dolor de sus acciones pasadas los acompañarían para siempre, recordándoles la oportunidad perdida y el amor perdido. Mientras observaba la partida de sus padres de la mansión, Kevin sintió un peso levantarse de sus hombros. Finalmente, había otorgado el dinero y la resolución que merecía, cerrando así un capítulo doloroso en su vida. Preparado para comenzar un nuevo capítulo libre del sufrimiento y el resentimiento del pasado, Kevin se sintió lleno de determinación y esperanza. Aunque sabía que nunca podría perdonar completamente a sus padres por su abandono, estaba decidido a no dejar que el peso del resentimiento dictara su futuro. Optó por liberarse del pasado y centrarse en construir una vida llena de propósito y significado, lejos de las sombras del dolor y la decepción. A pesar de las cicatrices emocionales que llevaba consigo, Kevin miró hacia adelante con valentía, listo para enfrentar los desafíos y las oportunidades que el futuro tenía reservado para él. Con cada paso hacia adelante, se comprometió a vivir una vida basada en la fuerza, la determinación y el amor propio, dejando atrás las sombras del pasado mientras se abría camino hacia un nuevo amanecer. La cuestión de si los padres de Kevin merecían el trato que recibieron es compleja y puede ser objeto de debate. Algunos podrían argumentar que el remordimiento y arrepentimiento sincero demostrado por Arturo y Johanna representaban un cambio genuino en sus corazones. Vieron en sus acciones pasadas un error irreparable y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para reparar el daño causado. Desde esta perspectiva, podrían haber considerado que Kevin fue demasiado severo al cortar todos los lazos con ellos. Sin embargo, otros podrían sentir que la respuesta de Kevin estaba plenamente justificada dados los años de abandono y rechazo que experimentó. Después de tanto tiempo viviendo con las consecuencias emocionales de su partida, Kevin tenía todo el derecho de establecer límites firmes y proteger su propia salud mental y bienestar emocional. Para él, cortar los lazos con sus padres
Era una forma de liberarse del peso del pasado y seguir adelante con su vida. En última instancia, lo que uno habría hecho en una situación similar depende de sus propios valores y perspectivas sobre el perdón y la reconciliación. Algunas personas pueden estar más inclinadas a dar segundas oportunidades y trabajar para reconstruir relaciones rotas, mientras que otras pueden optar por poner fin a los vínculos tóxicos en aras de su propio crecimiento y sanación. Cada individuo tiene derecho a tomar decisiones que reflejen sus propias necesidades y deseos, y no hay una respuesta correcta o incorrecta en este tipo de situaciones. El destino de Kevin, después de dejar atrás a sus padres biológicos, se convirtió en un relato de resiliencia y determinación. A medida que avanzaba en su vida, construyendo su propio camino y forjando nuevas relaciones basadas en el amor y la confianza mutua, encontró la paz y la felicidad que tanto había anhelado. A pesar de las dificultades del pasado, Kevin se negó a dejar que definieran su futuro, eligiendo en cambio vivir cada día con gratitud y esperanza por lo que vendría. Y así, su historia se convirtió en un testimonio inspirador de cómo el perdón, la determinación y el amor propio pueden llevar a la realización personal y la felicidad duradera. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.